Una consulta, Dígame. yo podría utilizar la sierpe para hacer un porta injerto, por ejemplo. Sí, totalmente. De hecho, eh, cuando tú trabajas en propagación de portainjertos, tú haces algo parecido a una sierpe. Mira, lo voy a dibujar aquí en la pantalla. Tú haces algo que se llama acodo de cepa, ¿ya? Tú tienes un tronquito con raíces, ¿ya? Del portainjerto. Supongamos, por ejemplo, el MM106, del caso de manzana. Tú lo cortas, dejas solamente un tronquito. Y en invierno, tú lo cubres con tierra, ¿ya? Esto, cuando pasa a la primavera, ¿qué va a pasar con el tronquito? Va a empezar a emitir brotes, tapado con tierra, ojo. Pero la gracia es que mientras están saliendo los brotes, se van produciendo raíces aquí. Justo en esa zona, pasado el tronco, el tronquito, y la rama, se empiezan a producir raíces. Entonces esto queda más o menos así, así, y con raíces aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué haces tú después del invierno siguiente? Tú cortas y obtienes una planta. Y así entonces nosotros, como teníamos varias ramas, todas tienen raíces, obtenemos varios portainjertos. ¿Te queda claro? Sí, profe. Sí, entonces como tú ves, sí se puede. Perfectamente tú puedes propagar portainjertos. Ahora, si tú lo ves desde el punto de vista comercial, la verdad es que es súper interesante. Entonces tú podrías perfectamente entonces tomar el portainjerto de una planta que compraste tú. Supongamos este año tú compraste una planta de una variedad determinada y venía sobre el portainjerto que tú estás seguro que te interesa a ti. Les recomiendo el MM106 para la zona, que baja un poco el vigor y obtenemos plantas de buena calidad. Hoy en día se están vendiendo muchas plantas con puerto injerto MM111 y esas cuestiones son unos tremendos árboles, así que por favor, si alguna vez compran, no sobre puerto injerto MM111. Ahora, entonces, ¿cuál es la idea? Tú compras una sola planta. A esa planta, quizás puede sonar un poco macabro, pero la idea es que tú la descabezas, le sacas el injerto, haces este tronquito que te digo yo, lo cubres con tierra y puedes empezar perfectamente a producir tus porta injertos. Y si tienes plantas madres que tienen variedades que tú crees que son interesantes de propagar, tomas entonces el próximo invierno tus porta injertos y los injertas. Con las variedades, pues generalmente en el caso de manzano se utilizan injertos de púa, o sea, haces tus injertos de púa en el invierno y nada, vendes tus plantas. Y ya ahí tienes armado un vivero. Bueno, ahí te faltaría responder un poco a las indicaciones del SAC, pero perfectamente pueden armar un vivero. Así que es una pregunta bien interesante esa de decir que acaso yo pudiese sacar plantas de sierpe. Ahora, como experiencia, les cuento que yo asesoré un vivero en algún momento que producía plantas de cerezo y nosotros no teníamos porta injertos porque el tema es que era un vivero más bien extensivo, entonces no les alcanzaba los costos como para poder solventar la compra de porta injertos que tienen royalty, vale decir que por su utilización hay que pagar una cantidad de plata como por ejemplo alcohol, que se vende mucho acá, aunque también es bastante dudoso su efecto, pero el que sí se utiliza acá y que es bastante interesante su efecto es el Gisela 5 y Gisela 6. Por los dos hay que pagar un royalty y hay que tratar de que funcionen bien. Por lo tanto, en ese caso, lo que nosotros hacíamos era sacar sierpes de guindos. Había un huerto de guindos por acá a la salida de Osorno, entonces utilizábamos portainjertos de guindo, íbamos bueno, la gente que trabajaba iba, sacaba con las palas las sierpes y sacábamos plantas desde la raíz y ahí se obtenía entonces material para poder injertar. ¿Ya? Así que interesante pregunta. Bien, sigamos entonces. Después tenemos los anticipados. Los anticipados son brotes que aparecen antes de tiempo a partir de una yema vegetativa. Es decir, se forman y evolucionan en el mismo periodo. En algunos casos suelen conservarse ya que podrían dar yemas de flor en la siguiente brotación. Pero ojo, el cuento es más o menos así. Los anticipados son brotes que tienen mucho vigor, aunque son pequeños pero salen muy vigorosos y salen, por ejemplo, justo en la época en la que las manzanas, por ejemplo, están creciendo o estamos cerca de cosecha.
Y a veces estas pequeñas ramitas salen con tanta fuerza que logran florecer. Y esas flores se van hacia el invierno junto con la fruta. Es una cuestión muy interesante. Por eso habla de que se forman y evolucionan en el mismo periodo. El problema está en que hay gente que dice, ah, pero esto sería estupendo, entonces podríamos producir otra vez. Y la verdad es que no es tan estupendo porque la fruta obviamente se enfrenta a un periodo de mucho frío. No es tan conveniente trabajar con anticipado. Ahora, en todo caso, es una situación especial. No es fácil que se produzcan los anticipados, ni tampoco hay miles de anticipados, para que ustedes lo sepan. Seguimos. ¿Alguna otra consulta hasta acá, muchachos? Bien. Por otro lado, entonces aquí tenemos la ramilla mixta. Vamos a hacer un pequeño recuerdo de las que hemos visto hasta ahora para que no nos perdamos. Tenemos la ramilla, que es una ramilla que tiene solamente yemas vegetativas, que produce solamente hojas, un símil a lo que vimos abajo donde está la flecha. Tenemos el chupón, que como dibujamos ahí hacia arriba es una rama muy vertical y que tiene muchísimo vigor y termina perjudicando el resto del crecimiento de la planta. Si se acuerdan, la idea era eliminarlo por completo o cambiábamos su ángulo para que produjese fruta. Después tenemos la sierpe, con la que dijimos que podemos propagar incluso algunas plantas porque podemos extraer desde las mismas sierpes plantas con raíz. Los anticipados, que lo que hacen es que en épocas que no corresponden empiezan a florecer y dar fruta, aunque su comportamiento es extraño, no significa con esto que tenemos que andarlo sacando porque no salen muchos. Y pasamos ahora a las ramillas mixtas. Como dice ahí, son ramas algo menos vigorosas que las anteriores que estamos analizando, con yemas laterales tanto de brotes como de flor. O sea, tienen de dos tipos de yemas, no juntas, no son yemas mixtas necesariamente, pero son yemas, perdón, pero la ramilla tiene de las dos, siendo la terminal generalmente, esto depende un poco de la especie, ahí lo vamos a ver, pero son generalmente vegetativas. Tienen un diámetro, perdón, superior a 1 centímetro y es la formación característica de frutales de hueso, o sea, carosos, o sea, cerezos, damascos, duranos, etc. También tenemos la chifona, que es una rama más corta y delgada que la mixta. La yema terminal es vegetativa y las laterales de flor. Vamos a ver una foto en un momento. Crece de golpe, tiene un tamaño similar a la hamburda o ramillete de mayo, formación típica de frutales de hueso y da fruta de menor tamaño, de manera que solo deben conservarse, perdón, algunas. Aquí tenemos nosotros una chifona. Si se fijan, la rama en sí, que se está mostrando ahí, es una ramilla mixta. Esta que nosotros vemos aquí termina en una yema vegetativa, ¿ya? Y en esta rama entonces tenemos crecimiento vegetativo más crecimiento floral. Y aquí tenemos entonces una chifona que nos da flores. Se fijan que en la parte de abajo vienen algunas hojas y también vienen las flores. Ahí tenemos entonces la chifona. Para que les quede más claro, este es una especie de Profe, chifona. Dígame, ¿puedo volver un ratito a donde estaba explicando los chifones? ¿ya? A la descripción, por favor. Ya mira, lo A que la pasa es que anterior. ahí, Ahí, pero un poquito. ujú, ya, Listo, profe. ya. ¿Alguna consulta o era para que te quedara claro nomás? Sí. Ya. Bien, y ahora entonces Profe, una tenemos, consulta, de acuerdo a lo que dígame, dice
de acuerdo a lo que dice la chifona, dice que da fruta de menor tamaño, por lo que solo esta fruta de menor tamaño puede ser producido por la cantidad de flores que tiene esta estructura. Sí, totalmente. Lo que pasa es que hay muchas... Mira, piensa lo siguiente. Ese brote que está al final, este brote, en parte tiene que alimentar la fruta que está hacia abajo, ¿ya? Entonces, si tú tienes menos flores, ese brote alimenta menos flores. Por lo tanto, menos fruta, por lo tanto, más calibre. Mientras más flores, es más difícil alimentarla y logramos menos calibre. ¿Te queda claro? Después tenemos los ramilletes de mayo. Miren, no les voy a leer nada porque creo que va a quedar mucho más claro con la figura. Esta es un material que ustedes pueden encontrar en los cerezos. Eso es lo primero. Se denomina ramillete de mayo porque en el hemisferio norte florecen en mayo, de ahí el nombre del ramillete de mayo. ¿Cuál es la gracia del ramillete de mayo? Que el ramillete de mayo, como ustedes se fijan acá, es como si fuera un crecimiento muy pequeñito. Se fijan, es como si fuera una rama compactada, ¿ya? Entonces, alrededor nosotros podemos observar yemas de flor, aquí, aquí, aquí. Todas esas son yemas de flor, solo de flor. Y aquí en el centro, seguramente tapada, está una yema que es vegetativa. Esta yema vegetativa da lugar a ese crecimiento que ven ahí. Se fijan que ahí hay un brote en el medio. Y las yemas florales dan crecimiento a estas que están acá. ¿Se fijan? Entonces el ramillete de mayo tiene como característica que en el centro este crecimiento tiene una yema vegetativa y alrededor yemas florales. De esa forma produce fruta. ¿Cuál es la gracia, por decirlo así, de este tipo de crecimiento? Que este brote vegetativo va a alimentar las flores que tenemos abajo. Este es característico, este crecimiento, del cerezo. Ahí nosotros podemos encontrar estos ramilletes de mayo como principal forma de producir fruta. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Ya. Bien, vamos a ver otro ahora. Este se llama brindilla. Eh, la brindilla es un crecimiento vegetativo y no sé si recuerdan recién la chifona, nosotros teníamos que había flores en varias alturas de la rama. La diferencia de la brindilla es que es una ramilla, que puede ser vegetativa, ¿ya? Pero generalmente se le llama brindilla coronada a la que termina acá en una flor. Tenemos todo este crecimiento vegetativo y termina en la punta en una flor. Lo vamos a ver acá en la figura. ¿Se fijan? Tenemos toda esta rama, crecimiento vegetativo, y en la punta tenemos una flor. En este caso yo les estoy mostrando fotos que corresponden a perales y manzanos. Por eso es que salen hojas y flores. Si ustedes recuerdan, los manzanos y los perales, y bueno, los membrilleros también, tienen yemas mixtas, no yemas de flor. Por eso salen flores y hojas. ¿Cómo lo distinguimos nuevamente aquí? Si nosotros estamos haciendo la poda en invierno, fíjense aquí. Yema de flor, yemas vegetativas. ¿Se fijan? Son planas, triangulares y planas. La diferencia es bastante. Yema de flor, en este caso, perdón, que en este caso es mixta y las otras son vegetativas. Eso entonces es como dice en la diapositiva anterior, una Profe, brindilla coronada. Dígame. ¿Estas solo se dan en manzanos y perales? No, no se dan solamente en manzanos y perales. También se dan en otras especies, pero principalmente en manzanos y perales. Yo
eh, a ver, ¿cómo te explico? Lo que pasa es que se dan en el caso de ciruelos y damascos, pero son muy poquitas. No, no son muy importantes en cuanto a su producción. Mira, voy a colocar acá una de las figuras que vimos recién. Aquí. Este es un durazno. Y si te fijas, están las yemas florales, ¿ya? Nosotros tenemos muchas yemas florales y aquí hay unas estructuras que son distintas que en el caso de los perales porque se colocan tres yemas juntas. Pero bueno, tenemos las yemas florales, pero si te fijas no hay muchas. Aquí tenemos por ejemplo una, ¿ves? Ahí hay una, con una yema floral al final. Pero en general, si te fijas, son varias. Ahí tenemos una. No son muy comunes, pero en el caso de los manzanos y perales, sí son más comunes. A ver, voy a explicar completa esta parte para que no nos perdamos. Mire. Aquí. A ver, los manzanos tienen cuatro tipos de crecimientos. Nosotros podemos, y esto se diferencia en base a lo mismo que estamos conversando recién. Y no los voy a especificar tanto ahora, pero es importante entender esto. Los tipos 4, estos, producen principalmente en brindillas coronadas. Por eso su crecimiento es así, se fijan como si fuera una especie de sauce. Porque todas las ramas donde dan frutas son brindillas coronadas, o sea, crecimientos largos que terminan en una yema de flor y aquí da la fruta. ¿Ya? En cambio, y después lo vamos a ver, los tipo 1 dan en crecimientos mucho más pequeños que son las lamburdas. Y eso entonces hace que los árboles que son de tipo 4 son de mayor tamaño finalmente que los que dan en estos crecimientos fructificativos más pequeños que son las lamburdas. ¿Alguna otra consulta? Ya, seguimos. Aquí tenemos otras brindillas coronadas, en este caso en manzano, este es en manzano y esta es en peral. Si se fijan, puede que sean, no sé, de unos 10 centímetros o incluso pueden ser más. Esto depende mucho del vigor de la planta. Recordemos que un aspecto muy importante de la poda muchas veces se piensa que si yo podo fuerte, como salen ramas largas, yo vigorizo el árbol y no es así. La poda por definición es una actividad que quita vigor a la planta, le quita fuerza, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando yo podo muy fuerte, o sea, corto muchas ramas, lo que pasa es que salen pocas ramas con gran vigor. Por eso es que da la impresión como si yo hubiese vigorizado la planta. Y si yo podo poco, corto todas las ramitas cortitas, ¿ya? Van a salir brotes más pequeños. Ese es como un efecto general que yo puedo observar en la poda. Ahora, ¿cuál es la idea? Que yo pueda llegar a un equilibrio. Porque piensen lo siguiente. Para el caso del manzano, una fruta de manzana generalmente debe ser alimentada por algo así como 40 hojas. Entonces el balance que yo tengo que hacer es que ojalá existan esas 40 hojas para una manzana. Porque si no existe, voy a tener manzanas muy pequeñas. Ese es el equilibrio que yo tengo que hacer entonces en la poda de producción. Y en la deformación, lo vamos a ver más adelante, el tema va principalmente con la captación de luz y obviamente que no se transpongan las ramas para que la fruta pueda madurar. Pero el tema es la captación de luz, porque si yo no capto luz, es muy difícil que mi fruta crezca. Hay que tomar en consideración que esto es fotosíntesis, por lo tanto, debe captar luz para poder alimentar la fruta. Ahora hay alguien que está. Laura quería decir. Ah, aquí tengo un montón de consultas, no me había dado cuenta. Ah, ya, Laura. Bien, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿O estamos más o menos claros? La idea es que vayan entendiendo, ¿ya? Sí se entiende, profe. Ya, qué bueno. Seguimos entonces. Aquí tenemos nuevamente brindillas coronadas de manzano. Se fijan que aquí tenemos la yema mixta y aquí tenemos la yema vegetativa o de madera. Queda sumamente claro. ¿Ya?
Ese es el punto. Entonces, yo puedo tener muchas brindillas coronadas que me van a dar fruta. Y si se fijan, la brindilla coronada depende un poco de la ubicación. No es el material más preferido para poder producir fruta. Pero, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante para no confundirlo. Pero en general se produce fruta en ellas, en la punta, en la yema mixta, y el resto de las yemas son vegetativas. Después tenemos otra estructura que también es común tanto para los frutales de pepita como los carosos, que son los dardos. Dice ahí, formación vegetativa. Ojo con esto, formación vegetativa, para que no se confunda. Los dardos son vegetativos, de 7 centímetros de longitud como máximo, con una sola yema terminal de madera. Una sola yema terminal de madera. Por su diminuto tamaño no es necesario podar, salvo en variedades muy productivas. Este es un dardo. Son crecimientos sumamente pequeñitos. Nuevamente entramos al juego de que es como si fuera una rama comprimida. Por eso es que tiene ahí, se fijan, esas como pliegues, porque ahí hay yemas. ¿Ya? Pero terminan en una yema vegetativa. ¿Ya? Estas yemas vegetativas cuando están en esta posición generalmente son un poquito más globosas, pero son muy puntudas. Ya lo vamos a ver en terreno, son muy puntudas. Y queda claro al fin y al cabo igual que no son florales. Por otro lado, tenemos la lamburda. Y la lamburda es similar a un dardo, pero la diferencia es que no termina en una yema vegetativa, sino que termina en una yema de flor. Esa es la diferencia entre el dardo y la lamburda. Aquí tenemos lamburdas. Esta, por ejemplo, es una lamburda. Esta es otra lamburda. Donde estoy encerrando el círculo es la estructura completa. Y aquí se observa la diferencia total. Dardo, ¿se fijan? Vegetativo. Lamburda, floral, bueno, estos son los manzanos. ¿Ya? Por otro lado tenemos otra estructura que se denomina bolsa. ¿Y cuál es la bolsa? Es esta que está aquí, la que voy a churar ahora. Esa estructura es la bolsa. ¿Cuál es la gracia de la bolsa? Que la bolsa está, en la bolsa hay una gran acumulación de carbohidratos. Entonces cuando la fruta se produce teniendo cerca una bolsa, nosotros obtenemos fruta de mayor calidad porque ya partimos con una reserva. No solamente con lo que pueda entregar las hojas, sino que por una reserva que proviene desde las bolsas. Por eso en el caso de los manzanos, cuando son más pequeños, una de las cosas que nosotros tratamos de que produzcan son bolsas. Y para eso nosotros trabajamos la poda de los manzanos, haciendo lo que se llama podas poligemas, trigemas, ya que eso lo vamos a ver un poco más adelante, que es la poda de producción en sí, que en el fondo consiste en que nosotros, dependiendo del vigor de las ramas, nosotros vamos haciendo cortes, porque en el caso del manzano y los perales especialmente, nosotros vamos a ver que los distintos tipos de ramas, los distintos tipos de ramillas, van evolucionando y van evolucionando hacia distintos materiales. Es una cuestión muy, muy compleja. Miren, les voy a mostrar la siguiente figura. Aquí nosotros tenemos, si observan bien, distintos tipos de materiales. Y fíjense acá, por ejemplo aquí señala que nosotros tenemos una brindilla simple. Y la brindilla simple, después de la segunda estación o el segundo estado de evolución, pasa a una brindilla coronada. Aquí, por ejemplo, tenemos una lamburda y la lamburda se transforma en una bolsa y la bolsa genera, por un lado, en ese caso, supongamos otra lamburda pequeña y acá una brindilla. ¿Se fijan? El dardo se puede transformar también directamente en lamburda y etcétera. Entonces a eso es lo que yo me refiero con que hay una evolución. Los materiales, en el caso del manzano, si ustedes ven una ramita que termina en una flor y dicen, ah, esta es una brindilla coronada, bien, no esperéis que esa rama sea eternamente una brindilla coronada. Como está acá arriba, al siguiente año probablemente donde estaba la flor se genere una bolsa y de esa bolsa
salgan dos materiales, porque generalmente eso sí es claro, desde las bolsas salen generalmente dos materiales, generalmente fructíferos. O sea, podemos tener dos brindillas, como el caso de la foto que vimos hace un rato atrás, pueden ser dos lamburdas, una lamburda y una brindilla, etcétera, pero siempre van a ser dos. ¿Les queda claro la bolsa? ¿En qué consiste la bolsa, la lamburda, los dardos, etcétera? Sí, profe. Sí. Ya. Aquí, por ejemplo, tenemos las tres estructuras que estamos tratando de observar juntas y nos permite nuevamente hacer la diferenciación. Tenemos por un lado la yema floral mixta, en el caso del manzano. Acá tenemos un dardo y acá tenemos una bolsa. Y aquí tenemos, de hecho, otra bolsa. ¿Se fijan lo que yo les decía hace un rato atrás? De la bolsa 1 sale una bolsa 2 y de la bolsa 2 sale un dardo y seguramente aquí hay otra estructura que no se ve muy bien. Pero de esta bolsa, la bolsa 1, sale por un lado entonces una yema de flor mixta que seguramente es una lamburda, ¿ya? Y por otro lado sale una bolsa. ¿Se fijan? A eso es lo que yo iba con que las estructuras van cambiando. Ya no es que las estructuras todo el tiempo van a ser lamburdas, todo el tiempo son brindillas, van evolucionando. Bien, eh, la idea es que entonces, como vemos ahí, los frutales de hueso en general van a producir en ramillas, o sea, perdón, tienen ciertas estructuras de las que estábamos hablando en la clase, perdón. Tenemos que los frutales de hueso vamos a observar ramillas mixtas, chifonas y ramilletes de mayo. Eso es los de hueso o carosos. Vamos a anotarlo aquí para que no se olvide. O carosos. ¿Ya? Y en los frutales de pepita nosotros podemos encontrar más detalladamente las brindillas, dardos, lamburdas y bolsas. Esto es como un pequeño resumen, porque si ustedes se acuerdan, nosotros obviamente sí encontrábamos ramillas en los frutales de pepita igual. También encontrábamos no solamente brindillas, sino que estaban las brindillas coronadas, etc. Bien, eso es más o menos, muchachos, lo primero, la intención de que ustedes conocieran ciertos materiales. Entonces, ya ahora creo, y espero que así sea, entienden si uno le dijera, ¿sabes qué? Corta en esta ramilla, deja solamente 5 yemas vegetativas o de madera, también se les llama así. Yo creo que ustedes lo van a entender. O si ustedes le dicen, eh, corten las flores de las brindillas coronadas, les va a quedar claro. Eh, Vamos a tener que sacar material y en cada rama vamos a dejar solamente 5 bolsas, ¿ya? Esa es la idea, que vayamos generando este concepto en común. Les voy a mostrar ahora, antes de seguir con la parte de formación, unas fotos para que veamos cómo las cosas van variando si nosotros trabajamos bien. Miren esta fotografía que está ahora en la diapositiva. Esta es una rama que tiene una producción muy grande de fruta. ¿Cuál es el inconveniente que nosotros podríamos ver aquí? Eh, es que principalmente hay calibres que son medianos a pequeños. Y aunque hay una gran producción, no nos queda claro de cuál fue el sabor que se generó, si es que hubo la suficiente producción de azúcar para tener frutas dulces, etc. Puede cambiar el sabor producto de que hay una menor cantidad de hojas para poder alimentar la fruta. De hecho, si observamos una condición relativamente ideal antes de seguir con los otros casos, podemos ver aquí perfectamente un buen calibre, ¿ya? Un buen calibre de fruta donde estoy rayando yo, y arriba una buena cantidad de hojas para poder alimentar esa fruta. Eso nos permite obtener fruta que podemos vender a un mejor valor e inclusive también poder obtener productos de mejor calidad. Aquí nosotros también podemos observar lo mismo. Mira, fíjense esas 3 manzanas que están ahí en la esquina. Tienen
un espacio bastante grande de hojas que perfectamente pueden estar alimentando a esa fruta. Inclusive si nosotros miramos un poco más en detalle, por ejemplo, esa manzana tiene un espacio donde hay hojas que perfectamente la pueden alimentar. Y así, esa distribución, ese parámetro de fruta versus una cierta cantidad de hojas, es el que en cierta forma nosotros no podemos observar en las fotos que yo les estoy mostrando ahora. Lo mismo que pasa aquí. Bueno, en este caso este árbol está entrando en receso y todavía tiene fruta arriba, pero queda súper claro de que no hay una claridad, ni tampoco hubo una claridad al momento de hacer la poda respecto de cuántas hojas nosotros íbamos a dejar por cantidad de fruta. Hay una buena producción, eso es innegable, pero nosotros trabajamos en pos de la calidad también, porque finalmente la calidad es la que hace la diferencia muchas veces en la rentabilidad de un huerto frutal. Entonces, yo creo que es lo mismo con respecto a los otros ramos que a ustedes les pasan. Si ustedes tienen una pradera de calidad, entonces los animales van a también reflejar esa calidad en su producto final, ya sea leche, carne. Lo mismo pasa en el caso de los árboles. Si yo tengo una buena cantidad de hojas para cada fruta, entonces eso se va a ver reflejado en mi producto final, que es la fruta. Aquí también tenemos nuevamente el mismo caso. Insisto, la cantidad de producción es muy buena. Quizás hasta para ciertos objetivos como hacer jugo a lo mejor también es bueno. Pero el cuento está en que yo debo tratar de que los árboles estén equilibrados y que de alguna forma produzcan la cantidad suficiente en base a su capacidad de nutrir esta fruta. Bueno, por otro lado aquí también hay otros errores de poda, pero que los vamos a ir viendo con el tiempo. Aquí nosotros vemos otra variedad, pero también fíjense aquí, eh, esta fruta que está marcada, ¿ya? Se marca por lo siguiente. Las variedades verdes de manzana en general son muy sensibles al golpe de sol, o sea, deben estar deben estar cubiertas por hojas, como en este caso, para evitar que sean expuestas directamente al sol porque si no se empiezan a colocar de color amarillo. Y aquí en este caso no fue así, sino que simplemente se podó en pos de la producción y no se observó mucho otros posibles detalles cosméticos, por ejemplo, de la fruta, y eso nos hace perder un poco el valor de la fruta al momento de venderla para el consumo en fresco. Entonces, nuevamente, la poda significa equilibrio entre los dos crecimientos. No significa solamente que yo voy a cortar para tratar de que dé más fruta solamente, o para que dé más hojas solamente, etcétera. Hay que tener muchos conceptos integrados y entender lo que va a pasar. Ahora, dentro de lo que entiendo, ustedes cuando vayan a trabajar, ustedes no van a ser probablemente los que poden directamente, pero la gente que trabaja para ustedes no necesariamente tiene que entender todo esto. Pero la idea es que sí ustedes lo entiendan para que cuando les den las indicaciones de cómo trabajar, sean indicaciones que ellos puedan entender sin problema y pueda obtenerse entonces un buen resultado a partir de su labor de poda. Aquí tenemos otro espacio en el que si se fijan nuevamente, aquí ya literalmente este es un huerto que les puedo contar que no se podó durante muchísimo tiempo, varios años, y finalmente nuestra producción es casi más que nada ahí. Se fijan, es una producción periférica. Y todo este resto de espacio de árbol tiene muy o casi no tiene producción. Entonces nosotros estamos perdiendo espacio valioso de producción. Además, fíjense, por ejemplo, hay otras manzanas que están por ahí arriba que nadie va a cosechar. Ya tenemos, por otro lado, ramas que están muy afectadas probablemente por cancro europeo, que tampoco han sido extraídas durante la poda. Nuevamente, el equilibrio es lo que nosotros buscamos y con la intención de obtener una buena producción. Fíjense, por ejemplo, esta foto. En esta foto nosotros podemos observar claramente el equilibrio al que yo hago referencia. Aquí tenemos la fruta y fíjense aquí el espacio con hojas que tenemos para alimentar esa fruta. Eso nos permite a nosotros entonces obtener una fruta de buena calidad. Esas hojas alimentan la fruta y esto va funcionando bien, ¿ya? Bien, entonces
ya conocimos todos estos procesos, estamos más o menos entendiendo un poco cómo funciona este mundo de la poda. La idea ahora es conversar un rato sobre cómo se trabaja la parte que corresponde a la formación del árbol o cuál es la intención de estas formas que adoptan los árboles. Y después yo los voy a dejar para que ustedes vean los videos y luego nos juntamos de nuevo más o menos como a la una para que sacarles algunas dudas y si no, como les dije, la idea es que cuando vayan a podar nosotros trabajemos eso más en profundidad. Bien, lo primero, como les dije yo, es que las distintas formaciones de los árboles nos deben permitir a nosotros poder captar bien la luz. Y eso se logra teniendo el árbol una buena forma. Las dos formas principales que se utilizan para la producción de manzanas y perales son eje y copa. La copa es... a ver, creo que tenía una figura, no parece que no tenía una figura de copa. Pero tenemos el eje, que es este, y por eso el nombre de eje, y la copa, que constituye un árbol con 4 o 5 ramas principales, y esto siempre con la idea de captar bien la luz. La copa obviamente va a captar la luz desde la zona de arriba de la copa misma, y los ejes lo que van a hacer es captarla de esta forma y también ingresando por cerca del eje y retomando la posición hacia las ramas. En ambos casos, insisto, la idea es tratar de que exista una máxima eficiencia en captar la luz. Ambas formas se pueden disgregar si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo. Por ejemplo, tomando en consideración esta figura, imagínense ustedes si nosotros podamos mal y con el tiempo nuestro árbol, a pesar de tener eje y puede pasar, y yo lo he visto en terreno, empieza a producir ramas muy vigorosas en la zona de arriba. Esto, como no se hizo aquí, porque generalmente lo que se hace en los ejes es cortar todas las ramas que vayan más o menos, por decirlo así, nosotros decimos entre el eje se deja una distancia de aquí a aquí de más o menos un antebrazo, sin rama. Entonces, ¿qué es lo que le generamos aquí? Con una especie de chimenea de luz. Entra la luz por aquí. Pero si nosotros no hacemos ese trabajo y esto se llena de ramas, no llega luz acá abajo. Entonces las ramas crecen muy poquito. Y como les digo, se transforma en un triángulo invertido. Y la producción se concentra acá, arriba del eje, cuando la producción en su mayor parte debería estar abajo, para poder tomarla fácilmente la fruta, para poder trabajar mejor la poda, etc. Por eso es importante mantener la forma de los árboles. Vamos a encontrar que dentro de estas ramas, vamos a encontrar ramas primarias, secundarias y terciarias, y generalmente es hasta ahí, para poder entonces trabajar bien. Vamos a hacer la observación de que generalmente entonces también vamos a tener como especies de planos productivos. Si se fijan aquí hay un espacio en el que no hay nada, con la intención de que aquí ingrese la luz y pueda alimentar este plano productivo que está compuesto, como dice aquí la flechita, por una rama primaria, secundaria y quizás terciaria. Lo mismo sucede en el caso de los árboles que están en copa. También tratamos de generar estos pequeños triángulos, teniendo una rama principal, ramas secundarias y quizás terciarias si es que nosotros lo estimamos conveniente. Esas entonces son las dos formas principales que nosotros tenemos: eje y copa. ¿Ya? Si observamos aquí, tenemos también lo que pasa si nosotros hacemos, si nosotros dejamos que esto siga una tendencia natural. Les puedo decir que en el caso del manzano sucede lo siguiente. Sale el primer año la rama, produce fruta. Esta fruta hace que la rama baje. Y justo aquí donde baja, sale un brote, así. Y ese brote, como sale fruta, baja. Entonces, tenemos aquí, y esta rama de acá arriba baja. Entonces, ¿qué pasa? Nos queda una rama aquí y aquí. Y así va a través del tiempo. Por eso cuando ustedes van a las quintas, que no se han podado, van a ver que nosotros tenemos como capas de ramas una sobre la otra. Y eso genera problemas, porque las capas que están más abajo,
no tienen luz. Por lo tanto, ustedes que van a ver al interior del árbol, ramas muertas principalmente, o ramas que no tienen una actividad vegetativa. Y lo que pasa entonces es lo que observamos acá. La fruta se va hacia la zona externa del árbol, junto con el crecimiento vegetativo en general. Y en la zona interior no tenemos ni crecimiento vegetativo ni floral, ninguno de los dos. No tenemos crecimiento ni vegetativo ni floral. Todo está en la parte externa del árbol. Y eso obviamente genera problemas al momento de cosechar, al momento de trabajar, etc. Por eso, si nosotros hacemos un trabajo ordenado, nosotros podemos tener que este espacio disminuye o no existe. Y tenemos un espacio mucho más grande de trabajo productivo, a diferencia de lo que pasa en esta situación que podemos ver aquí. ¿Ya? No es la idea entonces que nosotros tengamos un árbol de esa forma. Aquí, por ejemplo, se coloca un triángulo con la idea de observar si el trabajo está bien hecho o no. Fíjense, por ejemplo, en esta foto quizá un poquito menos clara, pero sucede lo mismo, está bien. Y aquí, aunque parezca que está un poco desordenado, colocamos el triángulo y se mantiene dentro de la forma que nosotros estábamos diciendo. Si se fijan, ahí están los planos productivos. ¿Se fijan? Con ramas que generalmente tratan de no toparse una a otra, y con eso entonces ya vamos logrando una buena producción. Bueno, aquí les dejé este pequeño cuadro con la intención de que ustedes vayan pudiendo determinar cuáles son las ramas primarias, secundarias, las ramas fructíferas, etc. Ahora, ¿cómo nosotros vamos eliminando las ramas interiores? Es uno de los aspectos principales en la formación. Las vamos eliminando primero que todo en la medida que se crucen. Este es un aspecto muy importante. Si se fijan, esta rama se estaba cruzando con muchas otras, ahí también. Bueno, esa es otra parte, ahí también se estaba cruzando. Si se fijan, en esta figura que dijimos que estaba correcta, en general no debiésemos tener ramas que se cruzan. Se fijan, todas respetan su espacio. Y eso es lo primero. Cada una tiene su espacio. Y eso es muy importante. Ahora, bueno, aquí está lo que conversamos hace un rato atrás, que tiene que ver con que si nosotros tenemos distintos hábitos de crecimiento y en cada hábito de crecimiento tenemos distintas formas de fructificación, vamos a tener también árboles en consecuencia. Si nosotros tenemos árboles del tipo 1, en el caso de los manzanos, donde se producen principalmente lamburdas, que si ustedes se acuerdan eran crecimientos muy pequeñitos, vamos a tener un árbol más pequeño, porque finalmente los crecimientos, tanto vegetativos como fructificativos, son pequeños y bueno, hay que tomar también en consideración que los árboles de ese tipo, que producen más que nada en lamburda, tienen un gran desgaste porque producen gran cantidad de fruta en una pequeña cantidad de ramas. Pero en general el asunto es que son árboles más pequeños. Si nos vamos al otro extremo, que son los que producen más en brindillas coronadas, tenemos árboles que son mucho más grandes, porque finalmente la brindilla coronada, como ustedes recuerdan, ocupa mucho más espacio vegetativo y por lo tanto el árbol es mucho más grande.